Bueno, en el Senado de la República se está debatiendo el tema de la terna para definir quién sustituirá o no a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego que hace unos días presentara su renuncia para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí, en este debate, se han dado casos como el que le voy a presentar de Josefina Vázquez Mota. Hay personajes que no tienen memoria, vergüenza y son muy hipócritas. Y uno de esos personajes es la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. Esto es lo que dice sobre Arturo Saldívar, quien presentó su renuncia, le decía hace unos días. El ministro Saldívar traicionó su lealtad a la Constitución. No tiene que ver con su elección partidista, que está en ejercicio de su libertad. Lo que él hizo fue traicionar el juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es la gravedad y la traición más importante, porque nunca hubo una causa grave para su renuncia. Hoy nuevamente se valida que esa causa grave, y lo pongo entre comillas, era abrir el camino para este nombramiento. Un nombramiento que nada tiene que ver, reitero, con la capacidad, talento, méritos de las tres mujeres que conforman esta terna, ni con la urgencia de perfeccionar el Poder Judicial, que es válido y que comparto. Porque lo que aquí está sucediendo... nada más una cosa, Chepina, con mucho respeto, senadora. Hablando de traiciones, ya dio claridad de lo que ocurrió con los más de 1,000 millones de pesos que le entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto para disque apoyo a los migrantes, a los mexicanos en Estados Unidos. Porque yo sigo esperando, Josefina, desde hace años. Usted me prometió en Sin Censura que por transparencia usted aclararía todos los cuestionamientos que le hicimos cuando se sorprendió, ¿se acuerda? Porque no nos tragábamos el cuento de que se habían esfumado los 1,000 millones cuando empezó a salir el gasto de camionetones, hasta de estilistas para irse a Estados Unidos, ¿se acuerda? Así que creo que a usted no le queda mucho hablar de traiciones, porque usted ha traicionado no solamente al pueblo en México, sino a los mexicanos en el extranjero, a los que nunca les llegó apoyo de esos 1,000 millones que le dio Enrique Peña Nieto. Y bueno, en estos debates en el Senado de la República también la senadora y exministra o ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, salió a defender a la consejera jurídica de Presidencia de la República. Y es que ha sido esta mujer, la consejera jurídica, la que ha sido blanco de la furia de la oposición, sobre todo de personajes como Germán Martínez, el traidorcete de Germán Martínez. Esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero. A propósito de lo que ha venido circulando, si el nombramiento es por 1 año o es por 15 años, quiero manifestarles que en los casos de los ministros Jesús Gudiño Pelayo, que se nos adelantó en el sendero de la vida, del ministro Sergio Valls, del ministro Humberto Román Palacios, que también lamentablemente fallecieron antes de cumplir el periodo para el cual fueron designados. La persona, y también en el caso de Eduardo Medina Mora, la persona que lo sustituyó fue por los 15 años. Entonces, yo pongo a consideración que estos precedentes, que son muy importantes, de todos estos ministros que por razón de enfermedad o por renuncia y por haber fallecido con anticipación no concluyeron su periodo, el que lo sustituyó o la que lo sustituyó fue por el término de 15 años. Estos son los precedentes. Por cierto, ya que están criticando a Arturo Saldívar porque no renuncia por una razón de fuerza mayor, por una situación grave, ¿se acuerdan de la renuncia de Eduardo Medina Mora en tiempos de Peña Nieto, también embajador de México en Estados Unidos?
también fue procurador general de la República, si recuerdo bien. Él se fue, no por una situación grave, se fue porque traía la soga al cuello luego que se destaparon sus dineros en diferentes partes del mundo. ¿Se acuerda? Así que a esos pinches panistas hipócritas hay que recordarles lo que ha ocurrido para que no se les olvide, ¿no? Déjenme saludar para hablar de este y otros temas a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Está intenso el debate en el Senado, mi querida Nancy, y todo es por mantener una corte de estos intereses que critican la terna o una corte con más balance, con gente que abiertamente es cercana a la visión de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nancy. Sí, Vicente, buenas tardes. Justo hay que observar pues todo este debate que se está desarrollando apenas y que por lo visto va a tomar bastantes horas, sobre todo por esta hipocresía de la que tú ya estabas mencionando, Vicente. Resulta ahora que en vez de reflexionar qué es lo que está pasando en términos generales con el Poder Judicial de la Federación, solo se enfocan en decir que estos tres perfiles, ninguno les parece correcto. Estoy hablando, por supuesto, de los grupos más conservadores y de los grupos de derecha. Pero nada dicen, Vicente, de lo que está pasando con este Poder Judicial que está podrido. Cada 15 días, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, en su sección de seguridad, de que se nos informa pues cómo vamos en materia de seguridad, también se da un breve reporte de los jueces, magistrados y ministros que benefician presuntamente a delincuentes. Y estamos hablando de delincuentes de cuello blanco y de delincuentes del crimen organizado. Tan solo ayer justamente teníamos la revisión de 3 casos, entre los cuales estaba pues esta decisión de brindar un amparo fast track a el ex jefe de seguridad de los Chapitos, del cártel de Sinaloa. Entonces, por una parte, viene un discurso también de estos grupos de derecha de que el presidente López Obrador está aliado al cártel de Sinaloa, según ellos, porque saludó a la mamá del Chapo hace ya bastante tiempo en una carretera y pues cada que hay un golpe contra este grupo delictivo, pues lo minimizan, pero no solo lo minimizan, sino que además arropan este tipo de actitudes del Poder Judicial. O sea, ¿cómo es posible que de forma fast track se estaba dando, y esto es lo que explicó el día de ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, que casi al mismo tiempo que se estaba dando la detención, pues estaba generándose este amparo de la justicia federal para que no sea extraditado. Entonces, vemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Consejo de la Judicatura Federal, recordando que la ministra presidenta es la misma en ambos casos. Norma Piña preside tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura, es decir, es la jefa de los ministros, de los magistrados y de los jueces. Es la que está al frente. Tenemos esa Corte y ese Consejo de la Judicatura que no hacen nada ante estos casos, que ayer el propio presidente López Obrador decía, pues que nos expliquen si esto no es corrupción, entonces ¿qué es? Que salgan los ministros a decir de qué se trata. Pues no salen ni los ministros ni los consejeros de esta judicatura, no salen los jueces, no salen los magistrados y no explican nunca nada. O sea, esto de que son el castillo de la pureza y que nadie los conoce, pues es una realidad, porque no explican nada al pueblo de México. Y ahora resulta que estos 3 perfiles de las candidatas a este puesto de ministra de la Corte no les gusta porque son perfiles pues de izquierda, de lucha social, de personas comprometidas con el pueblo de México. Estamos viendo
ahí a las 3 candidatas, Estela Ríos, Lenia Batres y Berta Luján, pues justamente atacadas, incluso me parece a mí, de una forma bastante injusta, porque pues no se observa que las 3 son abogadas, que las 3 son pues muy capaces en su lectura de la Constitución, que para eso se Por les quiere, cierto, ¿no? por cierto, Nancy, hace unos minutos, con 70 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que establece que tanto Berta Alcalde Luján como Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González cumplen con los criterios de elegibilidad para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que significa una derrota para la oposición que buscaba que no se pudiera votar sobre tal o cual personaje, porque según ellos, en el caso de la consejera jurídica María Estela Ríos González, pues no debería de estar en la terna. Perdón por interrumpirte, Nancy. No, totalmente de acuerdo, Vicente. Es digamos, golpe a esta visión que trata de decir que hay una incidencia indebida del presidente López Obrador, o que quiere el presidente López Obrador incidir en las decisiones de la Corte desde un punto de vista de izquierda, pero no hay una reflexión en torno a cómo la Corte está capturada, y esto es lo que me parece más grave, por el conservadurismo, pero no solo el conservadurismo, sino sobre todo por grupos de intereses creados. O sea, ¿por qué no vemos que esto mismo que se les endilga a ellas de ser de izquierda, lo estamos viendo todos los días en todas las decisiones de la Corte, con 8 ministros y ministras que son de derecha? O sea, ¿o qué? ¿A ellos no se les reclama su militancia en el conservadurismo? ¿O porque son de derecha está bien, no? O sea, si la Corte está capturada por la derecha, eso es perfecto. Nadie tiene reparo en ello, de que en vez de garantizar que haya una constitucionalidad en el país, que realmente se respete la ley, pues se permita desde los excesos de los propios ministros, que ganan lo que quieren. Ya sabemos que sus salarios son de más de 700,000 pesos mensuales, que es un insulto para el pueblo de México, que padece en su mayoría pobreza, y de ahí en adelante todas las decisiones, que en vez de beneficiar a la empresa productiva del Estado mexicano en materia eléctrica, beneficien a Iberdrola, porque eso no es criticable. Ah, bueno, porque eso les sirve a sus intereses. Entonces vemos toda una, digamos, campaña de linchamiento a estos 3 perfiles, cuando queda claro que son idóneas las 3 mujeres, las 3 abogadas para este cargo tan relevante. Entonces me parece a mí que ya hay que ir identificando de aquí en adelante, Vicente, que estos discursos, estas narrativas, lo que buscan es siempre endilgarle el mal, así como cuando decían, es que el presidente López Obrador, cuando todavía no era presidente, come bebés, ¿no? Come niños, o sea, o cuando era el comunismo, ¿no? El estigma que recién fue reciclado, también esta visión del comunismo, cuando ni al caso, ¿no? Entonces siempre la izquierda, venga de donde venga, va a ser estigmatizada como lo peor, lo que nadie quiere, lo que nadie desea. Y la derecha, toda esta, digamos, corriente que solo beneficia a las grandes transnacionales, a las multinacionales, que ya vimos cuánto daño le hizo al país y cuánto daño le sigue haciendo, porque tiene capturada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso no es criticable, eso no hay que revisarlo, no hay que revisar toda la corrupción, toda la podredumbre del Poder Judicial, porque viene de la derecha. ¿Cómo? No, pues es que hay que entender también a los medios de comunicación donde se orquestan todas estas campañas como aparatos ideológicos, más que de la derecha del poder económico mundial. Entonces, si entendemos que son sus aparatos ideológicos, podemos comprender pues que ahora vengan con toda esta pues letanía
de decirnos que estos 3 perfiles pues son muy de izquierda y que no les gustan. Pues sí, no les gustan porque meten ruido a sus intereses que tanto ha defendido la Corte, ¿no? Y el tema eléctrico es solo un ejemplo, pero ahí está todo el tema de la privatización de la industria petrolera, que también lo avaló la Suprema Corte, el tema del anatocismo, que es un poco más viejo, ¿no? Que se avaló en 1998, este interés sobre interés que pueden cobrarnos los bancos y las instituciones financieras, cuando todo eso es ilegal, es ilegítimo por lo menos, porque ellos lo legalizan, ¿no? Pero ilegítimo, claro que es, Vicente. Entonces, nada más como esta reflexión va en el sentido de que, ok, como dijo el propio presidente López Obrador, no les gustan los perfiles que manda el primer mandatario, pues entonces que acepten la otra propuesta, ¿no? La reforma en materia judicial que busca que quien imponga o quien ponga a estos perfiles, pues sea el propio pueblo. Y hablando de campañas desde los medios de comunicación, no sé si viste el nado sincronizado para criticar y cuestionar la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. La doctora, precandidata única del PT Verde Morena a la presidencia de la República, visitó a su amigo, porque dice el presidente que fue una visita de amigos, y bueno, de hecho en camino a Querétaro publica este video en el que asegura que no recibe línea, como misóginamente estarían sugiriendo desde diferentes medios de comunicación corporativos. Esto es lo que dice la doctora, lo que sube a redes sociales. Explicarles que se armó un lío ayer, porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquer, secretario particular, una nota. Y me dijeron, no está el presidente, entonces pasé a verlo, lo saludé, me habían dicho que estaba malo de pie, entonces pasé a ver cómo estaba, está muy bien, la verdad, muy tranquilo, contento. Aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús, obviamente, y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito, y pues platicamos un rato, temas, pues en realidad la vida cotidiana. Me preguntó cómo vas, le dije pues creo que vamos muy bien, y pues eso fue. Y bueno, no, ya sabe lo que dice. Fue a que le dieran línea. Porque, eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas. Las mujeres piensan por sí mismas. Ah, pero en el caso de Claudia, ella no piensa. Ella solamente recibe línea. No, bueno, es de verdad. La verdad me da risa. Y como saben, pues con el presidente somos compañeros, amigos diría, y pues somos parte de este gran movimiento de transformación, del cual estamos muy, pero muy orgullosos. Y creo que la doctora tiene razón hasta para burlarse de estas narrativas, ¿no, Nancy? Pues mira, me parece que ya es demasiado decente ante toda la indecencia que hay también ya en los medios, en la oposición. Y fíjate que sí es muy sintomático esto de que la derecha intenta, y lo ha intentado desde que inició este gobierno, de montarse en un discurso feminista, ¿no? Que ellos sí defienden a la mujer, que están con las mujeres, con el género femenino, lo dijeron en un principio, pues para activar estos movimientos feministas desde una óptica muy conservadora, muy de derecha, no tanto en defensa de los derechos de las mujeres, sino más bien en defensa de una narrativa y de un discurso, pues incluso de odio, ¿no? Donde se intentaba, pues estigmatizar al propio presidente López Obrador de que él no quería a las mujeres, de que él estaba en contra de las mujeres y todo esto. No les resultó mucho porque luego sale a flote, pues que ellos no están por los derechos de la mujer. Simplemente preguntarles, oye, ¿estás de acuerdo con que la mujer decida sobre su propio cuerpo?
O sea, el cuerpo de la mujer, por Dios, o sea, que nosotras decíamos por nuestros propios cuerpos, no, eso sí que no. Hay que defender la vida, ¿no? Entonces se muestran luego antiaborto y eso ya nos va dando una idea, pues que feministas no pueden ser, porque ahí entramos en contradicción. O sea, sí quiero, digamos, reconocer los derechos de la mujer, pero que desde su propio cuerpo, pues no. O sea, ahí ya empiezo a limitarla. Entonces, si empieza por eso y se acaba por todo lo demás, por negar absolutamente todos los derechos al género femenino. Pero aún así han mantenido esta narrativa, ¿no? Entonces primero decían que no quería el presidente a las mujeres, luego que el presidente está imponiendo a una mujer, o sea, ¿cómo? Primero nos odia, pero además él mismo está imponiendo a una sucesora mujer, ¿cómo? O sea, todas estas contradicciones quedan a flor de piel. Ahora dicen que impulsan la candidatura de Xóchitl Gálvez porque es mujer, porque el género, porque la primera mujer que quieren que llegue a la presidencia, a ella sí le endilgan pues todas las, digamos, características que pues, son palomeables, pero despojan a Claudia Sheinbaum de esas mismas características. Cuando no hay comparación, Vicente, o sea, a todas luces, mientras alguien contesta la pendejía ante una circunstancia donde queda exhibida como plagiadora de trabajos académicos, de trabajos gubernamentales, pues, ¿qué más puedes esperar? O sea, no hay comparación entre una y otra. Pero tú despojas de toda esta calidad moral a quien está enfrente, es decir, a la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que esto ha sido muy sintomático de la derecha, pero cada vez se muestran con mayor claridad. Veníamos de ver a Xóchitl Gálvez decir que la resiliencia y que si tocan a una, tocan a todas, no sé qué. Pues ayer la señora Xóchitl saca esta imagen insultante, degradante, a todas luces, violencia política de género, nuevamente contra Claudia Sheinbaum, y ahí se la aplauden. Entonces, ¿qué feminismo nos están hablando, Vicente? Cuando se replican discursos de odio, discursos machistas, discursos misóginos todo el tiempo, porque evidentemente es una farsa cuando nos dicen que están con las mujeres, una auténtica y verdadera farsa esto que ha venido aconteciendo con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Solo la eligieron porque podían decir es mujer, podían decir desde su narrativa y sin que esto podamos darlo por válido, que ella es indígena, que ella vendió gelatinas para salir de la miseria y ahora es multimillonaria, lo cual tampoco tiene ninguna explicación, y para indicar que ella sí es pueblo y Claudia Sheinbaum no. Por supuesto, esto se les ha ido también cayendo poco a poco toda esta narrativa y no saben ya ni cómo seguir en esta contienda, porque cada vez se dan cuenta que están más del lado de la muerte política, por supuesto, que del lado de la vida política. O sea, realmente se están dando cuenta que no van a ganar casi nada. O sea, les va a pasar la aplanadora de Morena por encima y no van a saber ni cómo reaccionar ante eso, porque ahorita mismo no saben cómo hacerlo. Querida Nancy, vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en el Senado, vamos a estar al pendiente de esta situación en la política, pero también estamos al pendiente de lo que generan las investigaciones que ustedes publican en la revista Contralínea, y es importante informarle a la audiencia que ya te ha concedido una entrevista la directora de Talleres Gráficos de México, la directora general Maribel Aguilera, en torno a esto de las empresas coyotes intermediarias que podrían poner en peligro incluso un proceso electoral, poner en riesgo de fraude electoral, algo tan importante como lo que se viene en el 2024, y ya te dice abiertamente que los intermediarios no deben producir materiales electorales.
las empresas intermediarias que carecen de maquinaria, oficinas y empleados, que ha consignado en una investigación Nancy Flores hace unos días, lo platicábamos aquí el lunes, materiales electorales, no deben participar, perdón, las empresas intermediarias que carecen de maquinaria, oficinas y empleados, no deben participar en la producción de papelería y materiales electorales que son de alta seguridad, te señala la directora general de Talleres Gráficos de México, que además estaría Talleres Gráficos de México ofreciendo una mejor alternativa, ¿por qué no decirlo?, a estas intermediarias. Y espero que los organismos estatales, locales, no queden exhibidos por su relación a estas empresas de coyotaje, cuando hay una opción importante a través de Talleres Gráficos de México para la producción de papelería y materiales electorales, Nancy. Sí, Vicente, fíjate que en esta entrevista que sostuvimos con la directora general de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Chaires, pues ella justamente observaba esta circunstancia de que los intermediarios no pueden nunca más tener esta facultad de estar, de alguna manera podríamos decir, terciarizando el trabajo, pero más que terciarizar, pues aquí el tema es que estamos hablando de materiales de papelería que es de alta seguridad, que de hecho se considera un tema de seguridad nacional, todo esto de los materiales electorales, porque incide directamente en la democracia. Y entonces le consultábamos, pues justamente porque ellos también tienen un estudio, un análisis, donde se estaría confirmando esta información que ya había adelantado la revista Contralínea, de que al menos 3 empresas son coyotes, que se dedican al coyotaje, que no es otra cosa que esta intermediación, es decir, sus empresas son de membrete, no tienen oficinas, no tienen empleados, no tienen maquinaria, pero sí obtienen pues los contratos multimillonarios. Ya el lunes lo dábamos a conocer aquí en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura, de cómo revisamos los portales de obligaciones de transparencia de los OPLES, estos organismos públicos locales en materia electoral, y encontramos en este rastreo que hicimos 43 contrataciones, de las cuales pues implican gastos por más de 1,000 millones de pesos. 2 de esas empresas que tienen pues toda la pinta de posibles empresas fantasma, pues justamente habían obtenido contratos por 500 millones cada una. Más de 500 millones cada una. Estamos hablando no solo de sobrecostos en la producción, que digamos sería lo más barato dentro de lo malo o de todo el espectro de cosas malas que pueden pasar si se contratan este tipo de empresas, pero lo más grave es que no existe una vigilancia en todo el proceso. O sea, no existe una vigilancia en torno a la calidad ni en torno a la cantidad. Y esto es muy grave porque la falta de calidad en los crayones lleva a escenarios de fraude. Por ejemplo, ya lo dijimos, se puede borrar el voto de la persona y sustituirlo, suplantarlo por la elección de un candidato distinto. La falta de calidad en por ejemplo, la tinta indeleble con la que se marcan los pulgares puede llevar a otro escenario de fraude donde las personas son contratadas para ir de casilla en casilla, claro, con la manipulación, esto es un poco más sofisticado, la manipulación de los padrones electorales, que también se ha dado en su momento, y ir a votar pues por el mismo candidato que quieren que gane, y es una nueva imposición de personas que el pueblo no quiere. Pues la cantidad, si no hay una regulación, si no hay una vigilancia sobre la cantidad, pues se puede dar a otro escenario de fraude que ya lo conocemos también, que son las urnas embarazadas, porque hay una sobreproducción de boletas. Entonces, todos estos escenarios impactan directamente en la democracia, y eso es lo que no puede quedar ya en manos de estos intermediarios nunca más, Vicente, porque la democracia está en juego precisamente. Y bueno, ella, la directora general de Talleres Gráficos de México, dice que a partir del contrato marco, es lo que nos explicaba
explicaba, se firmó en agosto un contrato marco con el Instituto Nacional Electoral, ya con Guadalupe Tadei al frente de este instituto, que es un poco también lo que nosotros abordábamos en la conferencia matutina con el presidente López Obrador, que muy probablemente este contrato marco se derivó del propio análisis que hizo el INE una vez que llegó Guadalupe Tadei a la presidencia, de decir, pues esto no puede seguir pasando. Entonces, ese contrato marco es para, de alguna manera, y respetando la autonomía de los soples, invitarlos a que ellos contraten a talleres gráficos. Y ella decía, si en algún momento la capacidad no alcanza, que ya ampliaron toda su capacidad instalada, pero bueno, si llegaran escenarios donde se tiene que no subcontratar, porque eso también nos dijo, talleres gráficos no subcontrata a nadie, sino más bien generar maquila con otros y todo supervisado, pues que sean empresas con todas las de la ley, empresas sin ninguna, o más bien sin irregularidades. Y en ese contexto, decía ella, se cierra la puerta a los intermediarios, por lo menos a partir de ese contrato marco, y si los institutos electorales estatales se apegan a ese contrato marco. ¿Qué va a pasar con los estados que no han respondido? Pues que puede generarse todavía este desastre electoral, porque justamente el INE no está haciendo su parte de presionar a estos institutos y que no queden hacia la deriva. Es importante también pues advertir que esta sugerencia que hizo el presidente habrá que darle seguimiento de si la Fiscalía General de la República va a empezar a pues hacerle algunas carpetas de investigación desde la FICEL, esta Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, pues para que estos escenarios de fraude no se posibiliten. Y yo quería nada más, Vicente, retomar algunas de las palabras que dijo hoy el presidente López Obrador en torno a los fraudes electorales, porque él decía primero que la democracia no es lo mismo para los pobres, para el pueblo en general, que para los ricos. Y él decía, la democracia es pues una forma, o más bien no una forma, sino decía que la democracia es para los pobres la esperanza de una vida mejor, de una vida pues con, digamos, con posibilidad de tener esperanza y de tener bienestar. Y contrario pues al rico, ¿no? El rico generalmente es el que impone a las personas por la vía del fraude, a los gobernantes. El presidente López Obrador también decía algo que me parece muy importante, esta reflexión que quizá nos pueda pasar de noche, pero él decía que qué hacer después de un fraude electoral desde el punto de vista de la izquierda y desde el punto de vista de su propia experiencia, porque habló justo desde las primeras veces, ¿no? Y él decía, porque además de que hacen el fraude electoral, después la carga, toda la carga, se la dejan al defraudado, es decir, al movimiento, a la persona a la que le hacen el fraude, pero en general al pueblo y al movimiento. Y él pues explicaba un poco que el camino siempre tiene que ser pacífico, y esta frase pues ya la ha dicho en otras ocasiones, que los líderes no tienen derecho a poner en riesgo a las demás personas, pueden poner en riesgo su propia vida, pero no la vida de las demás personas. Y él mismo cuestionaba esta parte y que me parece muy, muy relevante, Vicente, donde él decía que pues además de forma muy desastrosa, quienes hacen el fraude le echan la responsabilidad a los defraudados. Literalmente él decía que si el líder, el dirigente, pues ya deja de movilizarse, entonces empiezan con la sospecha desde los propios que hicieron el fraude de ya llegó a un arreglo, ya le llegaron al precio, pero además si se moviliza y hay violencia, empiezan a endilgarle que irresponsable y que violento. Entonces él decía qué hacer ante los fraudes, porque además de que hacen fraude o hacían fraude, el defraudado tiene que buscar la salida,
dice él, pues que para que no se desborden los movimientos, no haya violencia, no haya represión, que todo sea de manera pacífica, pues justo hay que buscar esa forma de actuar pacíficamente y sin riesgos para los demás. Entonces hay que comprender que esto es mucho más allá, Vicente, de que si las empresas ganan más de lo que deben, si cobran más, si hay sobrecostos, porque eso, digamos que dentro de todo el panorama de las cosas que están mal, sería lo menos malo, que ya de por sí es malo que se daña el erario de la nación. El fondo es la democracia, el riesgo que se padece en la democracia por estos intermediarios, por estos coyotes, por estas empresas privadas, y de ahí la importancia también de que el propio Talleres Gráficos de México pues ya esté pues señalando que no puede nunca más participar, por lo menos desde el ámbito de talleres gráficos, los coyotes. Me parece muy relevante esta decisión, sobre todo que también empecemos a reflexionar en torno al valor que tiene nuestro voto, que nuestro voto vale lo mismo que el voto de los ricos, pero sobre todo que tenemos que defenderlo como pueblo, como sociedad, y rechazar a todas estas pues escenarios que pudieran incidir de una manera ilegal e ilegítima en los procesos electorales, Vicente. Hay que pensar también en la forma en la que salen del Instituto Nacional Electoral personajes como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, que podrían tener tentáculos en este modus operandi de tantos millones de dólares para ciertas empresas, y el riesgo de que esas empresas se encarguen de la papelería y todo lo electoral, Nancy. Y no solamente Ciro y Lorenzo, también estoy pensando en Luis Carlos Ugalde, el propio Woldenberg, porque esto viene de más de 20 años y son esos personajes los que estarían políticamente activos contra esto llamado la 4T. No es poca cosa, pues esto es muchísimo más profundo y de no despegarle la vista, de tenerle un ojo encima, Nancy. Totalmente, Vicente, y es muy relevante tu observación, sobre todo porque en efecto esto viene de hace 2 décadas, este es un problema que viene desde hace 20 años, y que si tú ves a todos estos personajes que acabas de mencionar, desde José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, el propio Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y todos ellos, pues ahora de una forma ya en un descaro total, pues del lado de la derecha, abiertamente, ¿no? Ya militando en el conservadurismo, incluso ya haciendo campaña, en el caso de Lorenzo Córdoba, incluso antes de que saliera de su cargo en el INE, ¿no? Ya hacía campaña a favor de la derecha y del conservadurismo. Y ahora estos mismos, pues ya en el descaro total y sin máscara de ese lado. Entonces, que no se dieron cuenta nunca que esto estaba pasando, que había intermediarios, que había coyotaje, que este coyotaje podría vulnerar la seguridad nacional. No se dieron cuenta, o todo era parte de una misma estrategia que les permitía, pues justamente eso, posibilitar esos escenarios de fraude y estar impidiéndole al pueblo de México elegir sus autoridades. Me parece que es más lo segundo que lo primero. No creo que sea un tema de negligencia por falta de capacidad de análisis o de capacidad de entender cómo se mueven estas empresas, pues tipo fantasma, porque de eso se trata esto, sino más bien digamos, una línea perversa que ellos siempre habían estado sosteniendo, en la cual para ellos es muy útil el fraude electoral. Entonces tienes toda la razón, esto viene de mucho tiempo antes y todos estos personajes de alguna manera tuvieron incidencia primero en que cada vez se fuera
deteriorando esta paraestatal Talleres Gráficos de México, cada vez haciéndola más pequeña, quitándole el negocio, pero sobre todo dándole el negocio a empresas que no cumplen con las características que deben, porque se generaban otro tipo de temas, los moches, por ejemplo, ¿no? O sea, no se duda que en este punto, como en otros digamos, esquemas de defraudación, como en su momento fue la estafa maestra, pues se utilicen estas empresas fantasma para sacar dinero, para chupar dinero. Pero además aquí está el otro escenario, lo importante o lo más importante, que es el fraude electoral. Ese es el fondo, es lo que no debemos dejar de revisar y sobre todo lo que tenemos que estar en constante exigencia a las autoridades. Pues claro, ahora que ya tenemos mucha mayor claridad de qué es todo lo que está en juego con esto y todo lo que estuvo en juego en otros momentos, pues sí, que se impida que estas empresas que son a todas luces irregulares, pues que sigan participando. Eso ya no se puede permitir y Claro. necesitamos autoridades electorales fuertes, Vicente. Pues querida Nancy, dejemos aquí esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV y cerremos invitando a la audiencia a las trincheras, a los esfuerzos que ustedes realizan. Como siempre, te agradecemos muchísimo, Vicente, esta oportunidad de invitar a tu audiencia a que se sume también a la audiencia de Contralínea. Estamos en Twitter, X, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Además, estamos en nuestro programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, un programa de noticias y opinión, y también en nuestra mesa de contradebate, que es de análisis, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Hoy tuvimos que suspenderla porque tuvimos aquí una situación y de una vez aprovecho para decirle a tu audiencia que si hay algunos que nos siguen, pues se nos fue la luz. Eso es lo que nos pasó y ya no pudimos retomar la mesa de contradebate, pero mañana ya estaremos a las 10 de la mañana sin falta en nuestro programa informativo y por supuesto en esta mesa de investigación de lunes a viernes a las 2:15, 2:20, a veces nos tienes ahí esperando. 2:30, 3. Bueno. Nada, te mando un abrazo. Después del raspón de mueble. Bueno, si quieren les voy y les pago el recibo de vez en cuando para que no les corten la luz. Sí, ahí quedamos sin luz de un momento a otro. Todo muy mal, todo muy mal. Me da gusto saludarte, Nancy. Igualmente, Cuídate. Vicente, te mando un abrazo y también un abrazo a la audiencia. Hasta Sale luego. la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Y si me permite, le pido que nos deje un like, que nos ayude con los likes y que piense en la oportunidad de apoyarnos económicamente con un super chat. Es muy fácil. Lo que tiene que hacer es buscar en su transmisión vivo y en directo en YouTube ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita el equipo de producción. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias, César Calzado. Gracias, Connie Morales, Libero Pensatore. Gracias a Hugo Octavio López Ortega, a María López, a Leticia González, a Federico Mora, gracias a Selene García, a María del Carmen Granados, a Lucero Cruz, gracias a Marcela Aragón, a Noel Castañeda, a Yola Salazar, Miguel Viveros, gracias a Juan de la Mora, a Josefina Vargas, a San Pablo Rodríguez, Yola Salazar, gracias a Lulú Chávez, a todos, a Leticia González, a Mexitli 4T, gracias por estar al pendiente. En el transcurso de la tarde, más videos, más shorts que podrá encontrar en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Por lo pronto, muchas gracias y va a comer provechito y que Dios nos bendiga a todos.